el tema de hoy es acerca del envejecimiento y opinión. Vamos a hablar acerca del envejecimiento fisiológico general, fisiológico renal, en cuanto a la anatomía macroscópica, la microscópica, a nivel molecular, molecular y una serie de vasos y las consecuencias clínicas de eso. Es bien sabido, no sé si se ha comentado en los grupos que ustedes tienen, que tanto la tasa de filtración glomerular como el volumen plasmático renal va a ir disminuyendo conforme vamos aumentando en la edad. ¿Okay? Pero ¿hasta qué punto creen ustedes, ya que han llevado nefrología, creen que es importante definir o saber la diferencia entre una enfermedad renal crónica y una disminución de la función renal normal? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tienen la lista de los de ustedes? ¿Alguien tiene la lista? No. Ok. ¿Alguien tiene alguna idea por qué es importante saber la diferencia entre eso? Entre una enfermedad renal crónica versus un envejecimiento renal. ¿Alguna idea? A ver, empezar adelante. ¿Cómo se llama la doctora? ¿Tienes alguna idea? Básicamente crea una enfermedad renal crónica acelera lo que va a acelerar el proceso de una disminución de los concentrados. En comparación a lo que es un envejecimiento fisiológico, que si no me equivoco es 1%. Entonces, como 10% cada 10 años. Ya, pero ¿por qué es importante saber cuál es la diferencia? ¿Cómo? Para el tratamiento. Ya, es importante porque no es lo mismo, o sea, el indicar primero a un paciente que tiene una enfermedad renal crónica es un shock emocional primero para ellos, es un emocional psicológico. En que tú diagnostigues de una manera rara una enfermedad renal crónica en un paciente que de por sí tiene una disminución de la función renal normal, indica que vas a darle medicamentos y los medicamentos tienen también efectos adversos, ¿no es cierto? Y muy aparte de eso, y creo que lo más importante es que el diagnosticar a un paciente de una manera equivocada, de una enfermedad renal crónica como patología, indica que nosotros vamos a restringir ciertas sustancias, ciertos alimentos, como por ejemplo las proteínas. Creo que he visto en la población que en los pacientes renales se restringen proteínas. Entonces, en un paciente, en una persona de edad, encima restringir de proteínas, vamos a llegar a provocar una sarcopenia, ¿no es cierto? El tipo de paciente. Entonces, por eso es la importancia de saber realmente si es una disminución fisiológica o no. Entonces, una manera de definir o de diferenciar esto es de que en un paciente con un envejecimiento renal, es un envejecimiento o una disminución de la función renal de una manera normal, entre comillas, ¿ok? Pero no está alterado las otras funciones de función. Entonces, si sabemos de que el riñón tiene función, por ejemplo, en cuanto a la eritropoiesis, alteraciones del trastorno electrolítico, vamos a encontrar una disminución de la tasa de filtración, pero sin alteraciones de tipo de función. Segundo, es de que este tipo de pacientes va a ser adaptativo, o sea, va a haber una disminución, pero de manera adaptativa. No vamos a encontrar tampoco trastornos o alteraciones cardiovasculares en ese tipo de pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos generales de envejecimiento, decimos que es un proceso asincrónico y que por lo tanto no es homogéneo. ¿Okay? Cada una de las partes del cuerpo posee una cronología específica y es diferente para el envejecimiento. Se trata de una disminución en general de este envejecimiento de más o menos importante del rendimiento funcional y de la capacidad adaptativa de situaciones adversas, tanto biológicas como psíquicas del paciente. Y el envejecimiento no es superponible a la enfermedad, ojo. Y existen o no existen enfermedades propias del envejecimiento. Entonces, bien, ¿cuál es la histopatología del envejecimiento? Primero que a nivel renal, creo que es difícil más o menos definir cuáles son los cambios asociados al envejecimiento. Primero vamos a observar que la presencia de factores de riesgo cardiovascular y otras enfermedades renales previas. Normalmente no tenemos una biopsia de los riñones con una relación suficiente para ver si realmente se debe a una enfermedad o un envejecimiento normal. Y además, la mayor parte de los enfermos con angiosclerosis o con envejecimiento renal no se les hace una biopsia de autopsia. Y hay que tener en cuenta también que hay una gran parte de los cambios de envejecimiento que no son generalizadas, sino son focales y generales. En resumen, lo que quiere decir aquí
Y en esos estudios han demostrado de que en pacientes adultos no ha habido una disminución muy marcada de la función renal o de tasa de filtración glomerular, siempre y cuando no estén asociados a otro tipo de patologías o comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes. Entonces, ¿cuál es la evolución funcional a corta edad? Pues no es posible definir la enfermedad en relación al valor crítico, el pico máximo de la capacidad funcional, pero sabemos que la capacidad funcional va a ser inferior, ¿no es cierto?, conforme va aumentando la edad. Bien, esa es una pregunta del examen. ¿Qué vamos a observar nosotros en el envejecimiento del glomérulo? Vamos a ver primero que hay alteración glomerular. Va a haber una alteración también de la circulación aglomerular, o sea, la circulación que no forma parte del lecho vascular. Va a haber una expansión del mesangio, una hipertrofia glomerular, y el percentil 90 de normalidad de los glomérulos van a encontrarse cruzados. ¿Okay? Cuando se hizo una evaluación de certificado glomerular calculado con el tratamiento de insulina, que es lo ideal, se pudo observar que conforme fueron aumentando los años, ¿okay?, la tasa de función glomerular fue disminuyendo. Se puede dar, obviamente vamos a observar que al final, cuando lleguemos a una tasa de función glomerular menos del 20%, solamente van a estar las mujeres, ¿sí? Porque se ha visto que por factores protectores o por hormonales, pues tienen mayor supervivencia que uso. Igual aquí, el clearance de creatinina va a ir, conforme va disminuyendo también, obviamente conforme pasan los años. A partir de los 40 años, si es cierto lo que comentó su compañera, vamos a encontrar una disminución de 10 puntos por debajo, pasando cada 10 años, a partir de los 40. Después el ajuste también de la función glomerular de acuerdo a la edad. Tenemos de 25 a 70 años, y desde los 25 años ya podemos encontrar una disminución de la función de manera fisiológica. Que es igual a 120 más 20 menos 0.8 por la edad, y eso va a ser en años. ¿Okay? Y cuando tienen más de 70 años, el factor es de 1.05 por la edad en años. Bien, también es importante mencionar que tenemos una reserva funcional renal. Tenemos el aclaramiento de creatinina con la cimetilidasa y el aclaramiento también de creatinina con cimetilina o sobrecarga proteica. Sabemos que en jóvenes sanos vamos a encontrar que el aclaramiento de este va a ser en 122, que es la tasa de filtración glomerular normal, ¿ok? Y con sobrecarga proteica va a aumentar, obviamente porque estamos haciendo más carga proteica y se va a tener que filtrar mucho más. Y en mayores de 65 años, el aclaramiento de creatinina con cimetilina va a ser de 81.8 y con la sobrecarga proteica, en vez de aumentar, igual va a disminuir, porque obviamente va a ser una disminución de la filtración glomerular de manera fisiológica. Ok, de acuerdo también a la supervivencia, sabemos de que mientras más años tengamos, la supervivencia va a ser mucho, o sea, el porcentaje de mortalidad va a ser mucho mayor, ¿no? ¿Cuál es la histopatología del envejecimiento de los vasos renales? Primero que habrá una acumulación de depósitos subendoteliales, de fibras hialinas y de colágenas, así como va a haber un engrosamiento también de la íntima de los vasos sanguíneos y alrededor de las arteriolas. Las arteriolas enfrentes muestran una reduplicación del tejido elástico con engrosamiento de la íntima y van a una atrofia media. Y las arterias renales van a presentar placas ateroscleróticas que pueden conducir a una disminución de la luz vascular. ¿Qué otros cambios fisiológicos también vamos a encontrar? Paralelamente a todos los cambios histológicos, vamos a encontrar que hay una caída de la tasa de filtración glomerular. Y se produce una caída. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una disminución del flujo plasmático renal aquí efectivo. Y puede ser alrededor, más o menos de 60 mililitros por minuto cuando hablamos en jóvenes, y va a reducir inclusive hasta 300 mililitros por minuto si hablamos en personas de más de 80 años. Entonces, obviamente, si vamos a tener una disminución del flujo plasmático renal, va a haber una disminución en la tasa de filtración de manera fisiológica. Pues dada la caída de esta filtración glomerular, es mayor que la del flujo renal, obviamente, y la tasa de filtración también vamos a encontrar disminuida según el envejecimiento. Aparte de eso, también vamos a ver que hay una alteración del reflejo autónomo renal. Ustedes han escuchado hablar o habrán leído acerca de la autorregulación túbulo-glomerular, ¿no es cierto? Ya. Fisiológicamente
también la vamos a encontrar disminuida. Porque obviamente sabemos todos que la función de esto, del impacto glomerular, es proteger al parénquima renal de este cambio de presiones y por ende de cambios en la tasa de filtración glomerular. Por tanto, en situaciones, por ejemplo, de hipertensión o de hipotensión, este tipo de autorregulación se va a alterar y se vuelve más proclive a daños de la hipertensión intraglomerular. Y más proclive también a tener incumplimiento. ¿Qué cambios intersticiales vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar divertículos tubulares, que son muy frecuentes en los millones jóvenes, pero van a aparecer de manera progresiva conforme va avanzando la edad. Vamos a tener presencia de quistes, que es mucho más frecuente cuando estén rotando hacia internos, que van a ver que son mucho más frecuentes en pacientes adultos y jóvenes. Va a haber androgen tubular, que está asociada a la gelinosis de los glomérulos, engrosamiento regular de la membrana tubular basal, fibrosis intersticial y degeneración de la tubular. ¿Qué cambios intersticiales vamos a encontrar? Primero que las células tubulares del riñón del anciano son bien frágiles a tener cambios de presión y por ende a una disminución del flujo plasmático y por ende mayor disminución de la presión intraglomerular. Y son fácilmente, se puede dañar muy fácilmente cuando hay una náusea, a diferencia de los riñones que se encuentran en los adultos. Asimismo, la recuperación de dicha necrosis suele ser mucho más lenta. Normalmente, un paciente joven, cuando tiene su tipo de renal aguda o una náusea, pues tener una mejoría renal por sí solo aproximadamente a los 14 días. En los pacientes ancianos, ya esto se duplica y muy aparte de esto, la náusea, obviamente, si no lo corriges, puede llegar rápidamente a tener una enfermedad renal ya patológica. Vamos a encontrar también una alteración en el sodio y en el agua. Vamos a ver que debido a la hipofiltración que se observa en este tipo de pacientes con el envejecimiento, la carga filtrada de sodio también va a disminuir con la vejez. En consecuencia, un anciano al que se le suministra una sobrecarga salina requiere mucho más tiempo para poder lograr una estabilidad o un equilibrio a diferencia de una persona joven. Asimismo, ante la dieta, por ejemplo, aumentada en sodio, vamos a encontrar que si una persona joven demora 5 días en mantener el equilibrio, que en el anciano aproximadamente son 9 días, como lo podemos observar. Ok, esta reducción de sodio es reducida en la rama ascendente gruesa del Henle, okay, en los pacientes de mayor edad, y la cantidad de sodio que llega a los cristales aumenta, lo cual explica la elevada eliminación de este sodio característica del anciano, incluso en situaciones de depresión. ¿Okay? Por lo tanto, la tonicidad del intersticio medular va a disminuir, ¿okay? Y con la consiguiente capacidad para lograr una máxima absorción de agua en los túbulos colectores. Entonces, la respuesta ante esta eliminación de este sodio en los túbulos, al generar que la aldosterona aumenta o disminuye. Si yo tengo mayor cantidad de sodio a nivel tubular, ¿qué ocurre con la aldosterona? ¿Tienen una idea? ¿No? Si yo tengo, en un nivel del anciano, lamentablemente tenemos un aumento de sodio a nivel del túbulo, porque no está generando una reabsorción a nivel del túbulo proximal. ¿Okay? Entonces, si el túbulo, ¿sabes que el sodio se absorbe a nivel de todo el túbulo? Es decir, ya sea el proximal, ya sea el Henle y el túbulo colector. En un envejecimiento normal, lo que se puede encontrar es de que no se va a absorber la cantidad que debería absorberse a nivel del túbulo proximal. Y es por eso que llega una gran cantidad de sodio a nivel del túbulo colector. ¿Okay? Y al momento que hay un aumento de sodio a nivel del túbulo colector, ¿qué pasa con la aldosterona? Disminuye, ¿no es cierto? Suprime. ¿Okay? Va a haber niveles séricos y niveles elevados de afloxetina, que es una hormona salurética, ¿okay? En este grupo etario también. Y con respecto al lado corporal total, disminuye lentamente con la edad,
de modo que llega a significar en los ancianos tan solo un 54% de peso corporal. Bien, ante las situaciones que propician el balance negativo de sodio, el anciano es más susceptible a desarrollar complicaciones como la hipovolemia, porque no se está absorbiendo sodio, entonces no hay nadie que jale agua a nivel tubular. Es por ello que el paciente también entra a tener ciertas complicaciones como estas: una hiponatremia, una hipovolemia y con líquido extracelular bajo o una insuficiencia renal aguda prerenal. ¿Okay? Y todo se lleva a cabo debido a la pobre absorción de sodio que tenemos. Entonces, cuando tenemos la excreción fraccional de sodio, que es el FENA, utilizado como índice urinario orientado en el diagnóstico diferencial de fracaso renal agudo, debe ser interpretado con precaución, ya que difícilmente el anciano usa como una insuficiencia renal aguda prerenal. ¿Por qué? Porque se le altera el FENA. O sea, normalmente cuando tienes un paciente con un aumento de sodio a nivel del túbulo, ¿cómo es el FENA? ¿Aquí saben qué es el FENA? Ya, pero ¿qué significa? Porque yo fácil FENA la aprendí la de sodio, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué traduce el FENA? ¿Alguien de ustedes? A ver, lo que le preguntaba hoy día a sus compañeros en clase. Si un paciente es de avanzada edad tiene mucho más riesgo de tener una injuria renal aguda, nosotros podemos diferenciar entre una prerrenal y una renal, ¿no es cierto? Porque sabemos que aquí el problema básicamente es renal. Entonces, ¿cómo yo sé diferenciar entre una prerrenal y una renal? Por el FENA y el sodio urinario, ¿no es cierto? Ya, ¿pero qué es el FENA? No, es la fracción excretada de sodio, es el sodio que se va a encontrar en el túbulo de lo que se filtra. O sea, ¿qué porcentaje de lo que yo filtro a nivel de la membrana glomerular yo lo puedo encontrar en el túbulo? O sea, ¿qué fracción de lo filtrado se excreta? Es el FENA. ¿Ok? ¿Y por qué el FENA en un paciente con una injuria renal aguda prerenal está aumentado o disminuido? Disminuido, ¿no? ¿Por qué? Ya, perfecto. ¿Ok? ¿Y cómo está mi sodio urinario? Disminuido también. Y en una ira renal sí puede encontrar elevado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel tubular. ¿Okay? En un adulto, en un anciano, no vamos a encontrar un daño. Lo que estamos encontrando básicamente es una disminución de la absorción de sodio. ¿Okay? Y es por eso vamos a encontrar elevación también de aldosterona y nos puede ayudar a pensar de que el FENA puede estar elevado, pero no es así. ¿Entiende? Es fisiológico, no es porque el tubo esté dañado. A ver, a esta insuficiencia renal aguda, que por sus índices urinarios parece parenquimatosa, como FENA, como hemos comentado, más del 2%, pero en realidad por su fisiopatología y la resolución por medio de orientación es de tipo prerrenal, como lo hemos comentado, ¿no? Y es muy frecuente en ancianos, no mirándose el síndrome intermedio. En cuanto al potasio, sabemos que el contenido corporal de potasio es menor en los ancianos respecto a los jóvenes. Ese fenómeno se explicaría por la sarcopenia. ¿Okay? 85% del potasio es en los músculos. ¿Qué es la sarcopenia? Es una disminución de la masa muscular. ¿Okay? Y por ende, obviamente, sabemos que el catión por excelencia intracelular, ¿cuál es? El potasio, ¿no es cierto? Entonces, es muy frecuente encontrar a pacientes de avanzada edad sarcopénicos y por ende la concentración de potasio es mucho menor en pacientes adultos y en jóvenes. Y es por eso también que es importante la diferencia entre una enfermedad renal crónica patológica a una que sea envejecimiento por la edad. Porque tú le vas a dar manejo médico y manejo nutricional y vas a hacerlo más sarcopénico de lo que ya es. Porque va a haber restricción proteica. Por otra parte, la excreción renal de este catión es significativamente más baja que en los ancianos que en los jóvenes, debido a una reducción también en la secreción tubular distal.
Recordemos que el potasio se secreta, entonces en los pacientes de avanzada edad va a haber una reducción en esta secreción de potasio a nivel del túbulo distal. ¿Okay? Y otro mecanismo explicativo, documentado en animales nada más, podría ser también la presencia de la absorción aumentada de potasio por parte del hidrogenio potasio de pH. ¿Okay? Eso genera pues la eliminación de hidrogenio y la reabsorción de potasio en las células intercaladas del túbulo colector. Y como consecuencia, las personas ancianas bajo tratamiento de fármacos como AINE llegas a la metodología de lesionadores de potasio son más propensas a desarrollar hipercalemia. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de paciente estamos manejando. Es muy raro que un paciente de más de 65 años tú le puedes dar muñeca o ara porque son más propensos a cierta hipercalemia. En cuanto a la acidificación urinaria, pues no se han hallado diferencias en la capacidad de acidificación tubular renal en respuesta a una sobrecarga ácida de las personas ancianas respecto a los jóvenes. Siempre hay una autorregulación ácido-base. Sin embargo, la respuesta máxima de esta acidificación se alcanza más tardíamente en los ancianos a las 4 horas de la sobrecarga ácida en jóvenes. Vamos a encontrar que a las 4 horas en pacientes jóvenes se va a resolver automáticamente, a diferencia de los pacientes ancianos. ¿Cuál es la consecuencia clínica? Pues que el hallazgo de la acidosis tubular renal, o acidosis tubular hiperclorémica, en un anciano no puede atribuirse netamente a los cambios fisiológicos propios de la vejez, sino también considerarse un trastorno que necesita evaluación diagnóstica. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el manejo de la urea y el ácido úrico en este tipo de pacientes? Desde los pacientes o los ancianos sanos, la excreción fraccional de urea, al igual que el fena basal, está incrementada aproximadamente de 5% en los viejos en comparación con su valor de población joven, que aproximadamente es un 50%. ¿Okay? Esto se ha atribuido a una disminución también de la reabsorción distal de urea en las personas ancianas. Hay una disminución de esta eliminación de urea, al igual que disminución en potasio. ¿Okay? Y esto genera a la vez que se elimine gran cantidad de urea. Y bueno, se considera que este aumento de la excreción urinaria de urea explicaría la existencia de los valores de uremia normal a pesar de la hipofiltración asociada a la vejez. ¿Okay? Es por eso que, bueno, memoricen eso que más adelante vamos a conversar. Entonces, es por eso que es normal encontrar que un paciente con una disminución de la tasa de filtración glomerular vamos a encontrar una urea dentro de los valores normales. ¿Okay? ¿Cuál es el manejo de la urea y el ácido úrico? Primero que va a haber nicturia, es decir, una disminución de la capacidad de absorción tubular distal de agua observada frecuentemente en los ancianos y ha sido atribuida a la excesiva excreción urinaria de urea. Porque la urea, recuerden que también es como un diurético, ¿ok? Disminuye aumenta la eliminación de urea, la modificación de urea y esto viene a favorecer la eliminación de agua. Okay, y la fracción excretoria de urea, también como índice urinario, se empleado para realizar el diagnóstico diferencial con el tipo de insuficiencia renal aguda. Y debe utilizarse también con precaución, ya que difícilmente en un anciano con insuficiencia renal prerrenal se logre una fracción excretoria de urea menos de 30. Ok, entonces, hasta ahí, no sé si hay preguntas. Yo quiero hacer algo, o quiero más o menos comentarles en la práctica, porque eso es la teoría y en verdad cualquiera lo puede leer. Cuando tienes un paciente de más de 65 años, con más de 40 años, algo clave que quiero que se lleven, que es lo más importante, porque no todo lo que hemos leído, es de que en un paciente, cuando tiene un envejecimiento de la función renal, va a ser algo normal. Tú vas a poder encontrar un paciente de 80 años, ¿cierto?, que no tiene ningún antecedente de importancia que le pueda llevar a una enfermedad renal crónica, que tiene una tasa de filtración glomerular menos de 60, ¿ok? Y ser un envejecimiento por la edad. Como le comenté al inicio, es una disminución de la función normal, es decir, vas a encontrar una disminución de la tasa de filtración, pero no vas a encontrar trastornos hidroelectrolíticos, no vas a encontrar trastornos de ciclo base, no vas a encontrar una uremia, ¿ok? No vas a encontrar tampoco alteración en el eritropoyetina. Salvo que tengas anemia por otro tipo de causas, pero no vas a encontrar una anemia de tipo renal, ¿ok? Si este
paciente que ustedes puedan llegar a tener, en algún momento tiene una tasa de filtración menos de 60, menos de 30, menos de 80, y tiene más de 40 años, y tú esperas que tenga menos de 10 puntos a partir de los 40 años por cada año que pase, tiene que ser solamente una disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero si tú llegas a encontrar en ese tipo de pacientes proteinuria o hematuria, ¿ok?, o de pronto una alteración estructural, ya no es una enfermedad renal, o ya no es un envejecimiento normal, es una enfermedad renal crónica, ¿ok? Entonces, es por eso que cuando estás tratando este tipo de pacientes, tienes que evaluarlo de manera completa, no solamente guiándonos en la creatinina para poder evaluar la tasa de filtración glomerular, sino también es importante que ustedes vean qué otro tipo de alteración estructural tienen, ¿ok? Porque si bien es cierto, ¿cuál es la definición de una enfermedad renal crónica? Según la CADIGO. A ver, ¿alguien me puede decir? Una tasa filtrado menor de 60 o más de 30. Con la 30. Ya. ¿Qué más? Con albumina mayor de 30. No. La definición de una enfermedad renal crónica es cualquier alteración funcional y o estructural, ¿ok?, que ocurre en un paciente de más de 3 meses de manera irreversible con implicancias en la salud. Esa es la definición de una enfermedad renal crónica, ¿ok? Si tú tienes un anciano o un paciente con más de 60 años y tiene una disminución menos de 60 de función, puede ser tranquilamente por la edad, pero si está acompañado de cualquier alteración estructural, es decir, como les comentaba, hematuria, proteinuria, no tiene un riñón o de pronto es trasplantado, ya ingresa en el diagnóstico de una enfermedad renal crónica, ¿ok? Algo que me olvidé comentarles es de que tú tienes un paciente anciano. ¿Cómo puedo yo definir una enfermedad renal crónica en un paciente anciano? En un paciente normal definimos, según la CADIGO, como una disminución de la tasa de filtración glomerular menos de 60, ¿ok? Pero en adultos mayores todavía no hay una definición exacta. No, igual la CADIGO se ha reunido, que es la guía internacional que nosotros usamos, para definir la enfermedad renal crónica en un paciente anciano, y no llegamos todavía, o sea, no se llega todavía a saber cuál es la tasa de filtración glomerular, es la ideal para definir enfermedad renal crónica. Y lo único que se ha aclarado en ese tema es de que esa disminución de la tasa de filtración glomerular menos de 60 no se puede aplicar en todas las personas. O sea, no se puede aplicar en ancianos. ¿Ok? Entonces, definición exacta sin pregunta de examen todavía no la hay. Por eso es que le comentábamos que es importante ver los antecedentes del paciente, que puede haber una tasa de filtración glomerular disminuida, sí, pero no debe haber cambios estructurales. ¿Ok? En cuanto a los manejos de iones equivalentes, en el anciano bien nutrido, con adecuada exposición solar, no debe haber mucha diferencia en el manejo tubular de calcio ni de fósforo con respecto a los pacientes jóvenes. Tampoco se ha documentado una diferencia significativa en el manejo tubular del magnesio. Y el diagnóstico de un disturbio de metabolismo de calcio y fósforo o magnesio del anciano no puede atribuirse al envejecimiento renal, pues debe ser evaluada porque también puede ser una alteración endocrinología. ¿Ok? En cuanto a la hipotonicidad medular, pues la médula renal del anciano es hipotónica en comparación con aquellos riñones jóvenes, como lo he comentado anteriormente por el tema del sodio. ¿Ok? Y un aumento del flujo medular secundario al fenómeno de la circulación glomerular. Hay una menor absorción de sodio, básicamente por esto, ¿ok? En el segmento grueso de la rama ascendente de Henle, que lleva a tener una médula muy hipertónica. ¿Okay? Y como consecuencia de esto, los túbulos colectores a la acción de la vasopresina se va a reducir. ¿Okay? ¿Por qué ocurre esto? Dice, como consecuencia de la respuesta de los túbulos colectores a la acción de la vasopresina se ve reducida y en consecuencia también desde la capacidad de concentración urinaria. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo actúa la antidiurética? Ya. Pero una antidiurética, ¿dónde se genera? ¿Cómo? ¿Cómo?
Núcleo supremo. Ya, o sea, ¿dónde se almacena y dónde se genera? ¿Dónde se genera? Núcleo En el hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Y dónde se almacena? En la neurohipófisis, ¿no es cierto? Ya. Han hecho la fisiología renal, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los estímulos de la diurética? Tiene que ver mucho del anciano también porque les digo. Ya, ¿qué estímulos tiene? Son dos, ¿no es cierto? Osmolar y no molar. Ok. ¿Cuál es el estímulo osmolar? ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando tenemos un aumento de la tonicidad plasmática, ¿hay que saber cuál es el valor de la osmolaridad plasmática? Ya, cuando tenemos un aumento de la osmolaridad plasmática es un estímulo osmótico, ¿no es cierto? Activa los osmoreceptores. ¿Y esos osmoreceptores qué generan? Una liberación, ¿no es cierto?, de la neurohipófisis de alguna antidiurética. Ok. Y cuando tenemos un estímulo no osmótico, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es el estímulo en ese caso? La volemia, ¿es cierto? Cuando disminuye la volemia, eso también actúa a los vasoreceptores, que es la presión, y genera también la liberación de la vasopresina. Ok. Pues por una o por otra razón se libera la vasopresina. ¿Qué ocurre luego? ¿Dónde actúa la vasopresina? ¿Alguien tiene idea? En el túbulo colector, ¿es cierto? Ya. ¿Qué pasa en el túbulo colector? ¿Pero cómo? ¿Dónde? En el túbulo colector se va a unir a unos receptores que son beta B2, B chica y 2. ¿Okay? Y al unirse la diurética a estos receptores, ¿no es cierto?, favorece que se liberen unas vesículas que van a actuar en el lado apical de los túbulos colectores y van a favorecer a la activación de las acuaporinas. ¿Saben qué son las acuaporinas? Son canales de agua, ¿cierto? Y eso va a favorecer la absorción de agua desde el túbulo hacia la sangre. ¿Ok? Eso sí actúa la acuaporina. Es por eso que un paciente con SIHA, ¿cuál es el manejo? ¿Han hablado de SIHA ya? No. ¿Alguien sabe del uso de los bactanes? Los bactanes son fármacos que se utilizan porque son, ¿cómo explicarlo? Van a competir con esos receptores de beta 2. Competir con esos receptores beta 2 y bloquearlos va a favorecer a esas purpurinas ya no reabsorban agua porque no se van a liberar esas vesículas. ¿Me puedo entender? Y eso se le da manejo de SIHA. Bueno, todo esto que les acabo de comentar obviamente no se va a dar con una gran rapidez en los pacientes adultos. Entonces, en cuanto a la hipotonicidad medular, dado que el papel en el segmento grueso de la rama ascendente de las ADG posee la generación del aclaramiento de agua libre, que se encarga lo que es el aclaramiento de agua libre, es la cantidad de agua que se va a eliminar, ¿okay? La disfunción senil en adultos de este segmento hace que se reduzca la capacidad de dilución de la orina. Por eso es que vamos a encontrar hipotonicidad medular en esta rama ascendente de las ADG. ¿Okay? Y la consecuencia clínica es que ante la situación de sobrecarga hídrica en un anciano es muy susceptible a desarrollar hiponatremias. ¿Okay? Y ante una situación de restricción hídrica o excesiva pérdida acuosa es muy susceptible a sufrir deshidratación e hiponatremia. ¿Okay? Y todo gracias a la hormona antidiurética. Ok, en cuanto a la eritropoyetina, esta es una hormona que se produce principalmente por las células intersticiales peritubulares proximales y posee valores séricos similares en ancianos y en jóvenes. Sin embargo, la anemia es mucho más frecuente en los ancianos que en el resto de la población. Por tanto, el estudio diagnóstico de la anemia particularmente causa carencial. ¿Okay? En pacientes con una enfermedad renal crónica, ya sea en jóvenes o en adultos, va a haber una alteración en esta eritropoyetina y la vamos a encontrar disminuida. Es por eso que en este tipo de pacientes, sea cual sea la causa, el manejo es dar la hormona de manera artificial. ¿Okay?
Los quistes renales son quistes benignos en más del 90% de los casos y son muy frecuentes en ancianos y se asocian con más de género masculino, la talla, la hipertensión y la albuminuria. También son más frecuentes en los quistes medulares y parapélvicos también. ¿Okay? ¿Qué otros cambios estructurales vamos a encontrar? A diferencia de las cicatrices del riñón pielonefrítico, el riñón en los adultos, en los ancianos, son más corticales, ¿okay? No deforman ni estiran los cálices y no tienen localización periférica. Y la tendencia a aumentar la grasa sinusal, que se encuentra dentro del ovário medular, en ocasiones puede llegar a alcanzar el 17% de peso renal. ¿Okay? ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta que tengan? Bien, lo que yo le he preguntado hoy día a sus compañeros en clase, eso es un tema que no es corto realmente, pero lo que le comentaba a sus compañeros en clase es de que en un paciente anciano también se altera el feedback tubulo-glomerular, ¿no es cierto? Todo disminuye, ¿okay? Pero recuerden siempre, disminuye la función, más no hay alteración estructural. En cuanto a la tasa de infiltración glomerular, vuelvo a repetir, no hay un consenso todavía para que nos indique que a partir de tanta tasa de glomerular en adelante ya es una enfermedad renal crónica en el anciano. Aún no hay una tasa de infiltración glomerular. Lo único que se sabe es que sí, a partir de los 40 años puede disminuir cada 10 mililitros por minuto por cada 10 años que pasen. Pero nada más, no sabemos a partir de cuándo decir eso no es una enfermedad renal. Hay un estudio que es el estudio HERMEX, no sé si lo han leído. Es un estudio, los invito a que lo lean, que nos ayuda a diferenciar si este paciente tiene una enfermedad renal patológica o es una disminución de la función renal por la edad. ¿Okay? En ese estudio sí se demostró que, ese estudio HERMEX se demostró que haciendo una ecuación que se basaba en la creatinina, en el peso, no recuerdo ahorita en qué otro tipo de factor más, se encontraron que a partir de los 65 años a partir de los 65 años y que tenga positivo, es decir, más de uno a esta ecuación, los pacientes tienen una enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. Pero es lo único que hay. Pero hasta ahorita la que digo, no se sabe todavía hasta qué punto eso no es una enfermedad renal. Bien, a lo que le comentaba, en un paciente adulto también vamos a poder encontrar una alteración de la autorregulación renal. ¿Ok? También lo comentaba el día de hoy a sus compañeros. Y a los compañeros también que han notado. Ya, les voy a comentar de esta manera. El objetivo de la autorregulación, primero, el feedback tubulo-glomerular es un mecanismo de autorregulación renal. ¿Okay? El objetivo del riñón es mantener una adecuada tasa de filtración glomerular, que en promedio es de 120 a 125 mililitros por minuto, ¿okay? Por 1.73 metros cuadrados. Esa es la función que tiene el glomérulo, aparte obviamente de eliminar las sustancias de desecho, de transformar ciudadanos, etcétera. La función es esa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo, para que yo mantenga o genere ese equilibrio de tasa de filtración glomerular, yo tengo que tener un equilibrio entre mi arteriola aferente y mi arteriola eferente. ¿Okay? Si tengo una arteriola aferente, tengo mi glomérulo y mi arteriola eferente. Siempre va a haber un juego entre una vasodilatación y vasoconstricción entre una y otra, siempre para que mantenga una adecuada presión interglomerular. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, como le comentaba y siempre comento? Consumiste gran cantidad de sal ese día, de pronto comiste más, comiste muy salado, qué sé yo, cualquiera fuera la causa o la razón, yo tengo un aumento de mi volumen arterial, ¿no es cierto? Es la volemia. Eso quiere decir que va a haber mayor cantidad de sangre o de flujo plasmático renal que va a llegar a la arteriola aferente, ¿no es cierto? Entonces esa arteriola se va a dilatar y la arteriola eferente va a encontrarse en un diámetro normal. Entonces, si yo dilato mi arteriola aferente, va a haber mayor cantidad de sangre que ingresa al glomérulo y mi tasa de filtración glomerular aumentaría, ¿no es cierto? Y por ende tendría que filtrar, que voy a orinar mucho más de 5 litros si fuera posible. ¿Ok?
Ante eso, y para evitar la deshidratación, lo que hace el organismo es generar una vasoconstricción a nivel del arteriol eferente para que no se dilate tanto y se mantenga siempre un equilibrio entre mi arteriol aferente y mi arteriol eferente y quizás el nivel de glomerular siga siendo 125. Pero ¿qué pasa? Es que yo, por ejemplo, en ese momento tuve diarrea y más de 20 cámaras de día, ¿cierto? Y llegué a tener una deshidratación y una depresión. ¿Ok? Porque como comentaba a sus compañeros, es diferente tener una deshidratación que una depresión. Cuando hablo de deshidratación es pérdida de agua y cuando hablo de depresión es agua y electrolitos. Entonces pierdo líquido, ¿ok? Entonces va a haber menos cantidad de sangre y de flujo plasmático renal que le va a llegar a mi arteriol eferente, ¿no es cierto? Y mi tasa de filtración, ¿cómo estaría? Si que llega menos cantidad, se ve disminuido. Entonces, ¿qué hace el organismo? Activa el feedback túbulo-glomerular para que lo que yo genere es prostaglandina. Y esa prostaglandina dilata mi arteriol aferente y a la vez la angiotensina 2 genera una vasoconstricción a nivel del arteriol eferente. De esa forma, tengo aumentada mi arteriol aferente, el glomérulo, y disminuido mi arteriol eferente. Y esa presión de esa vasoconstricción de mi arteriol eferente genera un aumento de la presión intraglomerular y mantengo mi tasa de filtración glomerular. ¿Hasta eso qué? Esta autorregulación renal es muy interesante ante cambios mínimos de presión, pero esto ocurre, por lo menos como les comentaba, en 48 horas. Luego esto se altera, ¿ok? Y ya no importa el feedback túbulo-glomerular, sino importa mantener vivo al paciente y mantener la circulación a nivel cerebral y cardíaco, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo en el segundo caso del paciente una disminución del volumen plasmático, ¿no es cierto?, hago vasoconstricción a nivel de mi arteriol eferente y a la vez también libero aldosterona, que me va a favorecer la absorción de sodio y de agua. Entonces, yo tengo una disminución de mi arteriol eferente y luego del arteriol eferente, ¿alguien sabe qué vaso sigue? Y ahora, siguen los vasos peritubulares, ¿ok? Entonces, como le comentaba hoy al grupo, cuando yo tengo una disminución de ese volumen a nivel del arteriol eferente, va a haber menos cantidad de sangre que le va a llegar a los túbulos, a los vasos peritubulares, ¿cierto? Ok, y si llega menos vasos, menos sangre a las venas, a los vasos peritubulares, ¿alguien sabe qué va a ocurrir? Va a haber una disminución de oxígeno, porque no hay sangre. Y como sabemos, las bombas funcionan con ATP y oxígeno. Es por eso que cuando pasan las 48 horas y no mejoramos la injuria renal, y eso ocurre del anciano muy probablemente porque es más propenso a injuriarse, porque es más propenso, porque tiene una déficit en esa autorregulación, lo que ocurre es que al haber menos cantidad de sangre a nivel de los túbulos, va a haber menos cantidad de ATP a nivel de las bombas. Y por eso, con pasa el tiempo, se genera la injuria renal aguda. En esa injuria, por eso vamos a encontrar hipercalemia, acidosis metabólica, alteraciones de la urea, etc. Porque se dañan esas bombas. ¿Ok? Entonces, cuando tienes un paciente con esa alteración en esta autorregulación, se genera pues la injuria renal aguda. ¿Cuánto tiempo tenemos para mejorar eso? 48 horas, por lo menos para manejarlo. Es decir, básicamente mejora la perfusión renal. ¿Ok? Todo este feedback en un paciente adulto mayor no es rápido, o sea, no es tan rápido como en un adulto joven. Es por eso que, como dicen las diapositivas, es más propenso a injuriarse. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Así más o menos? Bueno, ¿qué otra pregunta más? ¿Qué otra pregunta tienen? No sé. ¿Ninguna? Más puedo tener que hacer una pregunta exacta. Ya, en enfermedad renal crónica, ¿ya llevaron la clase teórica? Ya, ¿y tiene algo de eso? Ninguno de enfermedad renal crónica. Ya, a ver, si tengo un paciente de 60 años que tiene una tasa de filtración glomerular en 30, ¿es una enfermedad renal crónica o no? Y obviamente 3 meses, ¿no?
Es una enfermedad reumática. Ok, pero si tengo un paciente, por ejemplo, joven, de 3 meses de enfermedad, con una tasa de filtración en 100, ¿es una enfermedad renal crónica? O sea, un paciente de 15 años que tiene una tasa de filtración de 120, en 3 meses obviamente vuelves a pedir cada mes, porque se tiene, es 3 meses porque cada mes vuelves a pedir la tasa de filtración no regular, ¿cierto? Ya. Y tiene, por ejemplo, un examen de proteínas positivo. Tiene 100 de tasa de filtración glomerular o 120 de tasa de filtración glomerular. Es joven sin ningún antecedente de importancia. ¿Eso es una enfermedad renal crónica? No. ¿Qué más? Tiene esa pérdida de proteínas 3 meses. Esa pérdida de proteínas por 3 meses. Puede tener 2 meses. Entonces, eso no es una enfermedad renal crónica. Es un joven de 15 años, deportista. Ya, no es deportista. No es deportista. 15 años nada más, estudiante. Y tiene una clasificación glomerular de 120. Y encuentra en un examen proteínas. Ya, las 3 mediciones proteína. Las 3 mediciones es también de proteína. Eso no es una enfermedad renal crónica. ¿Cuánto tiempo tenía? Una vez al mes que le tomes la proteinuria y sale las 3 veces en los 3 meses de proteína positiva. ¿Cuánto de proteína? Porque esa es una pregunta, porque le ponen casos clínicos también, ¿no es cierto? ¿Cuánto de proteína? Por ejemplo, 600 miligramos. ¿Ah? Ya, más de 150, ¿no? Es el valor de proteína. También es muy importante que fijar. Ya, si es una enfermedad renal crónica, ¿por qué? Porque si se dan cuenta de la definición de cualquier alteración funcional y o estructural. Si la tasa de filtración glomerular es más de 60, sí o sí tiene que ir acompañada de una alteración estructural para diagnosticar la enfermedad renal crónica. ¿Me dejo entender? Si es más de 60 y tiene una alteración estructural, ya sea por ejemplo hematuria, proteinuria, tiene trasplantado, o es atrofia renal, o de pronto es hipotrofia renal, es una enfermedad, o cáncer, es una alteración estructural, si es una enfermedad renal crónica. Es por eso que tú encuentras a pacientes que tienen 120 de tasa de filtración glomerular. ¿Pero por qué es renal si tiene menos de 60? Porque tiene más de 60, pero está acompañado de un daño estructural. Es por eso que el diagnóstico, chicos, no solamente se hace con creatinina, se tiene que hacer creatinina y buscar también una alteración estructural de ese tipo de paciente. ¿Ok? Bien. Cuando hablas acerca de proteinuria, sí, cuando nosotros tenemos la proteína en el examen de orina, ¿no se ha visto usted, no? ¿Has visto el examen de orina? Ya. ¿Ha visto que sale proteína positiva? Ya. ¿Eso qué significa? ¿Qué proteína es? A mi grupo también me comenté, no sé quién sabe. La proteína en un examen de orina siempre es albúmina. Siempre es proteína glomerular. ¿Ok? Esa proteína que ven de una cruz, 2 cruces, siempre es albúmina. Y cuando tienes el examen de proteinuria en orina de 24 horas, que también va a ser una pregunta probablemente, es proteína tanto glomerular como tubular. ¿Ok? Ahí van a detallar todos los tipos de proteínas, tanto la alfa-microglobulina, las cadenas ligeras, etc. ¿Ok? Entonces también es necesario que lo sepan. El valor es diferente. Cuando hablamos de proteinuria es mayor de 150, cuando es patológico, y cuando hablamos de albuminuria, ahí es detallar que puede ser más de 30 o 300 miligramos. Bien, chicos. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bueno, entonces si no hay preguntas, terminamos la clase de hoy.